Sean bienvenidas y bienvenidos a este seminario web organizado por el grupo de trabajo del Clúster de Nutrición Global. Vamos a dar unos minutos adicionales para que el resto de los participantes se unan y comenzaremos formalmente. Puedo ver que ya tenemos 65 participantes con nosotros, así que vamos a comenzar. Sean bienvenidas y bienvenidos nuevamente a este segundo seminario web de la serie de webinarios en el uso del COTD para los objetivos de nutrición. Y precisamente hablamos del diseño de la asistencia, lo cual se incluye en el programa de nutrición y es el segundo de una serie de seminarios web. El primero fue organizado hace unas semanas y fue una introducción al tema, un resumen de las herramientas y hoy vamos a hablar un poco más sobre una de estas herramientas, el COTD o Cost of the Diet, costo de la dieta. Algunos anuncios y reglas. Como pueden ver, el seminario web se está grabando y está siendo traducido a varios idiomas. La traducción es accesible haciendo clic en el globo en la parte inferior derecha de la pantalla. La traducción está disponible en francés, español y árabe respectivamente. Así que para otros está dando la misma instrucción en francés y ahora lo está explicando en español. Siguiente diapositiva, por favor. Como estaba diciendo, este es el segundo de una serie de webinarios y hemos tenido una sesión interactiva hace un par de semanas con muchas preguntas con respecto a las metodologías y herramientas. ¿Y por qué estamos organizando esta serie de seminarios web sobre cómo diseñar esta serie de vouchers? Bueno, porque ha sido uno de los desafíos principales para los profesionales de nutrición cuando diseñan sus programas. Por lo cual, nosotros queremos responder y hemos decidido que vamos a tener una sesión más dedicada para cada una de las herramientas para que los profesionales sientan mayor confianza y estar mejor equipados para poder diseñar sus programas. Siguiente diapositiva, por favor. El grupo de trabajo de conformidad con el clúster de nutrición global es uno de los grupos temáticos con la colaboración de las siguientes organizaciones. Estas organizaciones hacen posible la organización de este seminario web y tenemos otras organizaciones y por supuesto los donantes que nos apoyan que están allí en pantalla. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de esta sesión? Como estaba explicando, queremos proveer una orientación más profunda con respecto al COTD como metodología. Queremos explicar mejor la herramienta, cómo tener acceso a la misma, a los estudios y software vinculados con el COTD. ¿Cuáles son los usos potenciales para el COTD o Cost of the Diet? Porque no solamente es para el diseño, sino también hablar de cuáles son las oportunidades que ustedes pueden tener en el modelado de distintas intervenciones del programa. También queremos responder a algunas de las preguntas frecuentes que recibimos que, por ejemplo, es muy complicado, es el COTD, es un proceso costoso. Es parte de las preguntas que recibimos y queremos precisamente un resumen de los recursos necesarios para poder llevar a cabo una evaluación con el COTD o Cost of the Diet y también cómo acceder a conocimiento y competencias vinculadas con el COTD. También vamos a tener una sesión para presentar ¿cuáles son los vínculos entre COTD y otras herramientas y metodologías importantes cuando queremos entender el sistema y el diseño de los programas? Siguiente diapositiva, por favor. Entonces vamos a dar un vistazo a la agenda. Primero vamos a comenzar con el contenido fuerte del seminario web.
y una presentación con respecto a las metodologías de la herramienta y estudios de caso que va a ser hecha por mis colegas Lily Schofield y Aurélien Barricol de Save the Children, y después una presentación del Programa Mundial de Alimentos de parte de Ceviva AGNU, y por supuesto una sesión de preguntas y respuestas. Siguiente diapositiva, por favor. Hoy con nosotros tenemos, bueno, estoy yo, Marina Tripoli, parte del grupo de trabajo, Diane Moyer, la otra copresidenta del grupo de trabajo. También como panelistas el día de hoy, presentadores, Lily Scofield, asesora de aprendizaje y de evidencia senior de Save the Children de Reino Unido, Aurélien Barricol de Save the Children International y Seviva Ayeviel, es una analista de nutrición precisamente del Programa de Alimentos de Naciones Unidas. Diane, ¿te puedes presentar brevemente, por favor? Buenos días, buenas tardes. Soy Diane Moller, soy asesora de nutrición para Concern y con Marina precisamente presido el grupo de trabajo. Estoy muy contenta de verlos hoy aquí y espero que obtengan lo máximo de este seminario web. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, ahora vamos a dar la palabra a Lily Scofield de Save the Children de Reino Unido para que hagas la presentación introductoria. Muchas gracias, Marina, y muchas gracias por invitarme a participar en esta sesión. Es muy bueno estar con ustedes el día de hoy. Y yo y Aureliano, precisamente vamos a estar hablando en esta presentación, pero antes de que profundicemos en el tema principal, queremos compartir cierta información, pero queremos también obtener información de ustedes. Así que vamos a compartir una pregunta que queremos que respondan. Entonces, miren la primera pregunta que les acaba de aparecer. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuál es su experiencia previa con esta herramienta, Cost of the Diet, COTD? Entonces, las respuestas posibles serían A, no tengo experiencia previa, o primera vez que escucho al respecto. La B es que la experiencia es limitada. La C es que tengo alguna experiencia con el COTD, con los informes de que la experiencia es sustancial. Quizás han estado involucrados en una evaluación. Y la opción es que tienen una experiencia amplia. Vamos a darles unos minutos para que puedan escoger la respuesta adecuada y ver el nivel de experiencia de los participantes en este sentido. Entonces, la A, no hay experiencia previa, B es limitada, C alguna, D es sustancial y la E es amplia. La mayoría de las personas están respondiendo. Tenemos bajo nivel de experiencia, lo cual es genial. Es decir, que va a haber mucha información nueva para la mayoría de ustedes, que va a ser provechosa. Creo que podemos entonces cerrar esta encuesta por el momento para ver los resultados. Y como efectivamente dijimos, parece que la mayoría de las personas tienen experiencia limitada o no tienen experiencia previa. Y precisamente, bueno, tenemos algunos que sí han tenido más experiencia. Bueno, esto nos va a ayudar a entender la naturaleza del grupo y dónde nos debemos centrar a lo largo de la presentación. Ahora podemos ir a la siguiente diapositiva. Entonces, ¿dónde se originó esta herramienta de Cost of the Diet y por qué fue desarrollada por el Save the Children como herramienta? Bueno, precisamente se quería responder a estas preguntas, saber si se podía eh, costear una dieta nutritiva por parte de las poblaciones más pobres o marginalizadas. Y precisamente esto nos motivó a desarrollar la herramienta. Entonces, siguiente diapositiva, por favor. Entonces, ¿de qué trata esta herramienta Cost of the Diet o costo de la dieta? Es un método innovador y un software precisamente se desarrolló a principios del 2000 para precisamente abordar esta pregunta que yo les mostré anteriormente.
Y lo que hace Cost of the Diet o COTD es que estima el costo más bajo, la cantidad y combinación de alimentos disponibles a nivel local que son necesarios para proveer a un individuo o familia típica con precisamente las ingestas recomendadas de energía y los micronutrientes, grasas y proteínas necesarios. Siguiente diapositiva, por favor. Se ve un poco raro mi mapa, pero bueno, me disculpo. Entonces, precisamente en términos del alcance, las primeras iteraciones se desarrollaron en el 2000 y ha atravesado distintas mejorías y es usado actualmente en más de 47 países por ONG, agencias de Naciones Unidas, académicos, gobiernos, y precisamente se han hecho publicaciones y documentos que podemos incluir en los links aquí para que ustedes puedan verlo y ver información detallada. Entonces, ¿cómo funciona el Cost of the Diet, esta herramienta? Este es un esquema de las distintas informaciones que combina y combina información con respecto a las necesidades de nutrientes, de disponibilidad de alimentos, para precisamente desarrollar dietas hipotéticas que puedan cumplir con estos requerimientos a bajo costo. Es decir, ustedes pueden ver en las cajas azules, se representa la información que se carga en el software con respecto a las tablas de alimentos y las ingestas. Podemos comenzar con las especificaciones. Lo que tenemos es información con respecto a los requerimientos de nutrientes, con respecto a distintos tipos de individuos. Tenemos bases de datos, tenemos esas bases de datos con hombres y mujeres de distintos niveles etarios, mm, y podemos básicamente a partir de esa información desarrollar perfiles de individuos que presenten, por ejemplo, información con respecto a los requerimientos de nutrientes para esos individuos, cuáles son las limitaciones. Quizás no queremos, por ejemplo, un exceso de calorías o de energía, no queremos exceder los requerimientos. Quizás no queremos crear dietas que sean excesivamente nutritivas. Esas son las especificaciones, pero del otro lado podemos ver esta información con respecto a los alimentos. Entonces, en el Cost of the Diet necesitamos decirle al software qué tipo de alimentos se encuentran disponibles y a qué precio. De esa forma podemos ver en esas cajitas lo que necesitamos ingresar, qué tipo de información, qué tipo de alimentos. Tenemos un conjunto de bases de datos de alimentos en el software y ustedes pueden hacer coincidir esos alimentos que están disponibles en su propio mercado con esas que están precargadas en el software y hacer combinaciones. Adicionalmente a los alimentos disponibles, queremos información con respecto a cuál es el precio de esos alimentos y el software calcula entonces el precio con respecto a un número de gramos y utiliza eso para hacer los cálculos. Y la última pieza de información que es crítica para el software tiene que ver con los hábitos alimenticios. Y esto normalmente proviene de discusiones en focus groups, en grupos focales, con las comunidades locales, a ver si hay tabús con respecto a ciertos alimentos o alimentos que se consumen en cada comida o de forma diaria. Y otras cosas con respecto a las preferencias alimenticias. Así que podemos incluir entonces limitaciones en esos modelos que vamos a desarrollar precisamente para que se alinee este modelo con los patrones y hábitos alimenticios de una población determinada. Entonces el software combina toda esta información utilizando programación lineal y básicamente busca los costos más bajos para precisamente cumplir esas especificaciones y genera una dieta hipotética y tenemos y entonces el costo de esa dieta hipotética. Si tenemos información con respecto al ingreso de las personas y los gastos, también podemos agregar eso al análisis y ver la asequibilidad de esa dieta y precisamente sabemos cuánto cuesta esa dieta y qué es lo que pueden pagar las personas. Y entonces muchos de los modelos nos permiten cambiar los parámetros y ver cuál es el impacto de esos cambios con respecto al costo en la composición de la dieta y por supuesto su asequibilidad. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, hay un conjunto de distintas maneras para generar los datos que necesitamos para Cost of the Diet y voy a darle los pasos claves, cuáles serían los escenarios de recolección de información necesaria y pueden utilizar
dietas secundarias si se encuentra esa información disponible, pero me voy a centrar en las dietas primarias. Lo primero es definir nuestra área de evaluación, si es a nivel nacional, si es a nivel de un espacio, un distrito. Básicamente tratamos de ver un área donde el acceso va a ser homogéneo en el área. Generamos nuestra lista de alimentos que incluye todos los alimentos que están disponibles. Usualmente hablamos con staff local, personal local, las personas que recolectan los datos o que conocen bien cuál es la disponibilidad de los alimentos, precisamente cuál es la producción de alimentos en el lugar, y se agrega en esta lista a medida que se recopilan los datos. Y luego vemos mercados típicos que están en el área. Un mercado puede ser un, un mercado abierto grande o quizás algunos comerciantes que precisamente venden alimentos en una aldea. La definición de mercado va a depender del contexto y recolectamos información con respecto a los alimentos que se venden en ese mercado, a qué precio y tomar muestra de estos alimentos de forma que podamos calcular cuál sería el costo por 100 gramos. Como dije anteriormente, se recopila información con respecto a los hábitos alimenticios y preferencias alimenticias de las personas a través de discusiones y grupos focales en las comunidades que son cercanas a los mercados que estamos estudiando. Y el último elemento que tiene que ver con información tiene que ver el tipo de individuo de familias que queremos modelar. En el software se pueden ingresar distintos tipos de familias o individuos, pero siempre nos centramos en, en una familia promedio que representa esa área. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, ahora voy a darle la palabra a mi colega para que aborde estas preguntas siguientes. Gracias, Lili. Entonces, aquí voy a presentar brevemente qué es lo que nos dice Cut of the Diet. Básicamente hay distintas preguntas que nosotros vamos a responder a través de la herramienta. ¿Es posible eh, cumplir con las especificaciones de nutrientes de energía usando alimentos locales? Y si no, ¿qué especificaciones de nutrientes son más difíciles de cumplir? ¿Cuál es el costo de los alimentos identificados? ¿Es esta dieta asequible? Y si no, ¿qué se puede hacer? Entonces, nosotros hemos desarrollado una serie de ejemplos para ver las respuestas que se generan a estas preguntas. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, aquí se trata de describir y ver cómo podemos cumplir con los requerimientos de nutrientes con los alimentos locales. Como pueden ver en este gráfico, en el área de intervención específica donde llevamos a cabo esta evaluación, los requerimientos de energía y proteínas se cumplieron. Y aquí pueden ver en uno de los porcentajes es el 100% de los requerimientos de los nutrientes. Como podemos ver en la parte inferior derecha del gráfico, hay un conjunto de nutrientes, de requerimientos de nutrientes que no han sido cumplidos en calcio, hierro, que se evaluaron, y el zinc. Entonces, estos son algunos de los resultados que nos da la herramienta de Cost of the Diet, que nos puede decir si los requerimientos de nutrientes han sido cumplidos en en un elemento específico. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, aquí vamos a lanzar una segunda pregunta de encuesta para que ustedes respondan, que es la siguiente. Típicamente, ¿qué ocurre a la herramienta Cost of the Diet cuando agregamos información sobre los hábitos alimenticios al análisis? Hay tres posibles respuestas. El costo se reduce, la opción B es que el costo no cambia y la C es que el costo se incrementa. Entonces, repito la pregunta, típicamente qué ocurre a la herramienta Cost of the Diet cuando agregamos información sobre los hábitos alimenticios al análisis. Entonces, las tres posibles respuestas es que el costo se incrementa, el costo no cambia como segunda opción y el costo sube en la tercera opción. Vamos a esperar un poco para recibir las respuestas por parte de ustedes.
Yo creo que ya podemos entonces ver las respuestas. Cerremos la encuesta. 51% respondieron que el costo se incrementa, lo cual es correcto. Bueno, luego los otros porcentajes donde dicen que no cambia o que baja. Entonces, vamos a la siguiente diapositiva para un poco describir lo que les acabamos de preguntar. Entonces, aquí pueden ver un ejemplo de un estudio reciente de una evaluación de cost of the diet que se llevó a cabo en Malawi. Y como pueden ver en este gráfico, podemos ver las distintas dietas que se han generado a través de del software de herramienta Cost of the Diet. Tenemos 4 dietas que se generaron por el software. La dieta que se enfoca solo en energía, en los micronutrientes, la otra que es micronutrientes, la tercera que es la dieta nutritiva, que esto se basa con respecto a todos los alimentos disponibles en el mercado, es decir, datos provenientes del mercado. Y luego la dieta nutritiva ajustada en productos básicos de los colegas de FHAB, que recientemente van a cubrir precisamente de esta diferencia existente entre las distintas dietas. Y la última dieta que se generó por el software tiene que ver con los hábitos alimenticios, que tomó en consideración los hábitos alimenticios. Como pueden observar, el costo de la dieta se incrementó de forma significativa de, en unos $236 aproximadamente. Es decir, pasó, en principio, si uno ve la primera de 228, ahí el precio es de $1,236 de la dieta generada con el software, tomando en consideración los hábitos alimenticios. Es decir, la dieta nutritiva de los hábitos alimenticios es aquella cuyo costo es mayor. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, aquí vamos a describir un poco los distintos costos de las dietas que, con respecto a los análisis que se han llevado a cabo. Esto es un poco para explicar la función del software y cómo el análisis se lleva a cabo en términos de la brecha de asequibilidad. Del lado derecho pueden ver el análisis de la brecha de asequibilidad. Básicamente van a observar que nuevamente ven el porcentaje de ingreso. Van a ver que para los más pobres, o los pobres, y los que están mejor también, van a ver eso cuando incluimos todos los distintos costos de la dieta de solo energía. En rojo pueden ver el porcentaje extra del costo de la dieta nutritiva, y en verde el costo extra de la dieta de hábitos alimenticios, y en púrpura lo que denominamos el porcentaje del costo de los gastos que no son de alimentos. Es decir, 4 grupos: aquellos que no pueden, por ejemplo, pagar la dieta nutritiva. Y como ejemplo similar a este, les muestra básicamente que, que el color rojo muestra el ingreso disponible para los más pobres vinculado con el gasto en alimentos. Es decir, pueden ver el ingreso total menos el gasto en comida, y aquí podemos reflejar el ingreso que puede utilizarse para gastos relacionados con la adquisición de alimentos. El azul tiene que ver con la dieta de solo energía. En este caso, los más pobres podían pagar esta dieta, la dieta nutritiva que mencionamos. Bueno, aquí podemos ver que los más pobres no pueden pagar este costo de la dieta nutritiva. Y luego vemos la dieta nutritiva vinculada con hábitos alimenticios, y aquí podemos ver
la brecha, por ejemplo, en este caso de una familia en Burkina Faso, que tiene que ver con el uso estándar de las transferencias de efectivo estándar. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, ¿cuáles son los usos distintos de la herramienta Cost of the Diet? Bueno, aquí precisamente tratamos de mostrarles los usos distintos que ha tenido hasta el momento esta herramienta. Hemos llevado a cabo varias evaluaciones y les voy a mostrar, bueno, y como les he mostrado previamente, podemos utilizar esta herramienta para desglosar los distintos indicadores. También podemos utilizar la herramienta para diseñar intervenciones, por ejemplo, intervenciones sensibles en cuanto al diseño de nutrición, se vea también para propósitos de eh, programas de protección social, defensa. También podemos utilizarla para diseñar complementos dietéticos. Y una de las cosas que hemos discutido es que cómo esta herramienta también puede apoyar en el diseño y revisión de estrategias, incluyendo el desarrollo de aquellos que reciben el apoyo y el uso de esta herramienta para propósitos de investigación. Precisamente quería cubrir brevemente los distintos usos que se le ha dado a esta herramienta, justamente. Gracias. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces yo sé que tenemos otro seminario web que se va a dedicar al cálculo de transferencias y no voy a centrarme demasiado en eso en este momento, pero este es otro ejemplo de un programa en Myanmar, en Birmania, que fue un programa piloto para transferencias de efectivo maternas para precisamente mejorar el nivel de nutrición. Y estamos desarrollando estuvimos diseñando este programa piloto mostrando cómo este tipo de intervención podrían funcionar en el país y cómo podrían escalarse. En este escenario estábamos trabajando en 3 distintos sitios con distintos medios de vida que están representados allí con estos acrónimos CFZ, EPZ y AEZ. Precisamente allí estábamos viendo el costo de esta dieta de forma mensual y estos cálculos eran hechos en la moneda local, el kyat, como pueden ver allí, y precisamente hicimos un análisis del gasto familiar que nos permitió ver una cifra de 3.000 kyat por mes y nosotros pudimos entonces agregar una cantidad para este piloto inicial de hasta 13.000 kyat y recibimos apoyo de este gobierno. Se escaló este programa para poder llegar a esta cifra de 10.000 kyat y posteriormente, posteriormente se incrementó esto a 15.000 kyat, que es la moneda de ese país. Siguiente diapositiva. Y este programa piloto se escaló en otro país donde precisamente se llevaron a cabo transferencias para ver el impacto en la conducta y hacer seguimiento para ver precisamente la variación porcentual. Entonces, esto es un ejemplo donde el cost of the diet nos permitió modificar el diseño y poder escalar este programa con éxito. Siguiente diapositiva. Otra cosa que podemos hacer a través de esta herramienta es modelar el impacto de las intervenciones con complementos dietéticos y de micronutrientes. Tenemos un ejemplo en Burkina Faso. Se congeló el orador un segundo. Ok, ya volvió. Entonces, precisamente se hizo una observación del costo de la dieta para mujeres que estaban amamantando. Pueden ver que la ración redujo el costo en un 10% y en el caso del niño se redujo el costo en 20%. Este es uno de las
características de cost of the diet que uno puede ver que cambiando los parámetros podemos ver el impacto potencial de las distintas intervenciones. Otro ejemplo de evaluaciones de estos modelos, precisamente, por ejemplo, si uno se va a hacer una intervención usando polvo de micronutrientes en contextos donde no hay mucho acceso a una dieta diversa. Tenemos un ejemplo en este caso de Pakistán, donde hicimos un modelo en particularmente en un ambiente donde había muchas limitaciones y el modelo nos permitió ver cuál sería el impacto de una intervención a corto plazo, lo cual permitía reducir el costo de la dieta. No tuvo un gran impacto en el costo de la dieta para la familia, pero en términos del niño permitió mejorar la calidad de la dieta. Siguiente diapositiva. Y hay mucha información que es capturada gracias a esta herramienta de software Cost of the Diet. Una de las cosas que podemos ver en los análisis son los nutrientes limitantes. Estos son los nutrientes que son más difíciles para cubrir. En este análisis le prestamos atención y una de las formas en las que usamos esta información es prestar atención cuáles son estos micronutrientes y si hay intervenciones o hay maneras en las que podemos mejorar la disponibilidad de estos nutrientes a través de ciertos alimentos. Este es un ejemplo de Mali, donde podemos ver que hay limitaciones en términos de micronutrientes y cómo elementos como vitamina C, zinc y hierro, y precisamente ver si hay acceso a ciertos alimentos y cuáles son fuentes de dichos alimentos que tienen micronutrientes que se pueden promover a través de distintos canales. Y lo otro era prestar atención a la intervención en los medios de vida que podía mejorar los patrones de producción o mejorar el acceso a almacenamiento a largo plazo de ciertos alimentos, incluyendo pescado. Entonces, esto tiene que ver mucho con el diseño de programas. Siguiente diapositiva. Este es otro ejemplo en el cual la herramienta de Cost of the Diet permite afinar las intervenciones que tienen que ver con medios de vida. Este es un ejemplo de Bangladesh, en donde estábamos llevando a cabo una intervención en cultivos cercanos a la casa por parte de las personas, por ejemplo, acuacultura o avicultura, y pudimos modelar el impacto con base en la información, ver cuánta comida se podía producir y calcular el costo de la dieta. Entonces, como podemos ver, es un paquete de intervenciones. Es decir, no tuvo un impacto masivo en el costo de la dieta en general, porque la reducción fue de 2 a 3%. Sin embargo, estas intervenciones precisamente no tuvieron un impacto masivo en términos de la asequibilidad, pero igualmente fueron beneficiosas. Siguiente diapositiva. Y este es un ejemplo de cómo comenzamos a explorar más con el cost of the diet, análisis en tiempo real, el proceso de recolección de datos primaria, y voy a compartir un poco con respecto a la logística al final de la presentación, porque se necesitan tiempo y recursos para recolectar datos sobre los alimentos disponibles en los mercados, pero cuando tenemos ciertos datos ya disponibles con respecto al monitoreo de los precios en el mercado u otras fuentes, entonces podemos ver este tipo de análisis. Este es un ejemplo de Níger, en donde no tenemos una recolección de datos mensual, pero sí tenemos información sobre dónde se venden ciertos alimentos y los precios promedio del mercado. Y con esto pudimos ver el costo de la dieta mes tras mes en un periodo de año y medio. Lo que es importante es que esto fue un momento donde ocurría el COVID y había cierta disrupción. Entonces pudimos ver cuál fue la variación en términos de la variación de los alimentos, lo cual era algo esperado, y ver entonces dónde se produjeron los picos en 2020, y continuamos haciendo monitoreo a principios de 2021 y vemos que hubo un incremento de los alimentos en una parte inicial del año 2021, pero precisamente
pudimos ver que hubo un incremento de alimentos vinculados principalmente con cierre de fronteras o limitaciones de desplazamiento. Este es un ejemplo también de un análisis en tiempo real de variación de costo de los alimentos y que se puede enlazar con, bueno, respuestas tempranas o intervenciones tempranas. Siguiente diapositiva, por favor. Y voy a darle la palabra a mi compañero para esta última parte. Gracias, Lili. Entonces, ahora voy a presentar un ejemplo ilustrativo sobre cómo la herramienta Cost of the Diet puede usarse para el diseño de estrategias y como se muestra en esta diapositiva, nos puede dar la información necesaria para diseñar nuestra estrategia y materiales. Y precisamente nosotros compartimos un ejemplo rápido de esto que se ha hecho en Somalia específicamente. Como pueden ver nuevamente, generamos 3 dietas distintas, dietas nutritivas, la de solo energía nutritiva y la de los hábitos alimenticios. Una vez de la discusión y que se implementó la metodología para la recolección de los datos, se observó un uso de la guayaba y el aguacate o la palta o predominancia de los mismos y con el objetivo de generar una dieta nutritiva. Teníamos ciertas limitaciones y excluimos estos alimentos, como pueden ver, comparados con la dieta nutritiva, el costo de la dieta nutritiva y el costo de la dieta basada en hábitos alimenticios, podemos ver que hubo un incremento de al menos 3 veces y el ejemplo lo que nos permite es ver cómo desarrollar una estrategia, cómo podemos utilizar toda la información de esta herramienta de Cost of the Diet una vez que se han identificado los datos vinculados con los alimentos locales nutritivos que son subusados o subutilizados. Y como dije anteriormente, podemos ver cómo apoyar en el desarrollo de recetas y volver a estos puntos que voy a mostrar en la siguiente diapositiva. El impacto, el impacto de esto es algo que podemos incluir en el análisis y esto puede ser también parte de campañas de promoción, precisamente como hablamos previamente, para poder entonces brindar ideas. Aquí podemos ver un ejemplo rápido de una evaluación que se ha hecho con la herramienta Cost of the Diet que se hizo en Nigeria, en donde utilizamos algunos manuales de suplementos alimentarios que fueron desarrollados en 2015 con base en estos manuales de alimentos complementarios. Adaptamos estas recetas y agregamos más recetas que estaban más contextualizadas con respecto a estas áreas evaluadas. Como resultado de esto, 12 recetas se desarrollaron con ingredientes locales, haciendo una identificación de los costos y para cada receta se usó un análisis minucioso con la herramienta Cost of the Diet, como pudimos ver el costo en Naira, la moneda de Nigeria, en dólares y en libras de Gran Bretaña para una porción, la cantidad de nutrientes para cada porción y por supuesto los distintos grupos, se tomaron en consideración los distintos grupos etarios, y es decir, la distribución, por ejemplo, en niños en edades entre 6, 8, 9 y 11 años o de 12 a 24 meses. Y finalmente el porcentaje de los requerimientos de los nutrientes para los beneficiarios, si se habían cumplido a través de estas porciones de estos alimentos. El uso de esta herramienta nos permite entonces obtener información y hacer adaptación efectiva para poder desarrollar recetas y servirse de algunas que ya existen. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, aquí les quiero mostrar
los otros distintos usos en términos de promoción y desarrollo de políticas. Lili mencionó efectivamente lo que son los programas de transferencia de efectivo para las madres y para los niños en Bangladesh, y también el valor de las transferencias. Lo mismo ocurre en Nigeria, donde hubo un cambio de política en términos de la institucionalización de un tipo de programa donde el Estado implementaba precisamente en el occidente de Nigeria, comenzó a implementar transferencias de efectivo, un programa de protección social basado en las intervenciones, y el programa se ha centrado precisamente en transferencias de efectivo a mujeres embarazadas. Con base en el resultado de este programa y su impacto, se pudo ejercer una influencia en términos de cambiar la política para la aplicación de un programa en un contexto específico. Entonces, estos son usos que hemos mencionado anteriormente, también tienen que ver con la investigación, porque es parte de lo que muestro aquí, es parte de la investigación que se hace con distintas instituciones y distintos aliados. eh, por ejemplo, una institución internacional de Kenia y la idea, primero era con base en, en un estudio etnobiológico que permitió identificar valores y alimentos que estaban siendo subutilizados y que eran nutritivos y que podían estar disponibles. Con base en este estudio etnobiológico, pudimos analizar el costo de esta dieta e identificar 4 diferentes alimentos que estaban disponibles. Uno de ellos eran, por ejemplo, los vegetales verdes, como tipo la lechuga. Entonces, con base en este análisis, hicimos un informe de que había una reducción en términos de los hábitos de la dieta nutritiva. Como mencioné anteriormente, bueno, precisamente era precisamente pensar en cómo desarrollar una estrategia que permitiera promover el consumo de estos elementos que habían sido, de estos alimentos que habían sido subutilizados y que estaban disponibles. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, en términos de los recursos requeridos para esta herramienta Cost of the Diet, bueno, por supuesto, los recursos financieros, los costos van a variar de conformidad con el área que se está evaluando. También va a depender de la capacidad interna y la experticia técnica. Entonces, si ustedes tienen una experticia significativa en la evaluación basada con la herramienta Cost of the Diet, van a ser más o menos $25,000, dependiendo de la capacidad interna, pero esto va a variar con respecto a las áreas que se pretenden cubrir a través de la evaluación: cuántas aldeas, cuántos mercados, cuántas unidades se desean cubrir. Y nuevamente, si ustedes utilizan personal interno para la recolección de datos, esto va a incidir. Entonces, esto va a variar, por supuesto, con base en la capacidad disponible y y el alcance. En términos de los recursos humanos, van a tener que tener un líder de evaluación, es decir, un profesional dedicado a que el análisis y la calidad de la evaluación sea apropiada. Por supuesto, recopiladores de datos y supervisores de la recolección de datos. En términos del tiempo, un máximo de 6 semanas debería ser suficiente, pero nuevamente va a depender del número de mercados que quieran cubrir como objetivo. Así que va a depender realmente del conjunto de alimentos que ustedes quieren estudiar. Si su lista de alimentos tiene más de 120 elementos, va a llevar más tiempo, por supuesto, para que el equipo de recolección de datos cubra todo esto. Pero el estimado con base en la guía que hemos fijado es precisamente este máximo de 6 semanas. Debería ser suficiente, pero va a variar, por supuesto,
de cuánto tarden en la recolección de datos. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, ahora voy a darle la palabra a Lili para cubrir la última diapositiva con respecto a los recursos. Gracias, colega. Y precisamente aquí tenemos un conjunto de recursos disponibles y el, se está desarrollando un nuevo hub de recursos para Cost of the Diet y siempre estamos agregando más recursos para que estén disponibles. En las siguientes semanas vamos a incrementar y también va a estar disponible la última versión del software Cost of the Diet en términos de capacitación. Hay distintos módulos de capacitación disponibles. Tenemos una capacitación cara a cara que dura 5 días, incluyendo pruebas prácticas. También hemos desarrollado una capacitación en línea donde también tenemos módulos de videos pregrabados y allí las personas lo hacen a su ritmo, pero el tiempo que les lleve va a depender sin duda, va a depender de la cantidad de tiempo disponible que tenga la persona que está tomando la capacitación. Y luego, como pueden ver, allí tenemos una dirección de correo electrónico allí para cualquier pregunta que tengan. Tenemos precisamente recursos y estamos precisamente dispuestos a hablarles con respecto a cualquier área de interés que quieran abordar en términos de la herramienta Cost of the Diet y precisamente queremos que las personas estén más preparadas en el uso de la herramienta y eh, creo que estamos cumpliendo con el tiempo porque San ya no me ha interrumpido, así que creo que estamos bien con el tiempo. Entonces, gracias, Lili. Sí, sí, estamos exactamente cumpliendo con el tiempo. Entonces, ahora te voy a dar la palabra a Seviva Agnew del Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas. Gracias, Marina. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, yo voy a hacer mi presentación con respecto al uso del Cost of the Diet y esta herramienta desarrollada por Save the Children y cómo se usa para el análisis de la brecha en términos de nutrientes aquí en el Programa Mundial de Alimentos y cómo lo usamos. Siguiente diapositiva. Entonces, este es, este es el marco de análisis que muestra dos componentes principales del análisis. El primer componente tiene que ver con el análisis de datos secundarios que hacemos para entender la situación del sistema de alimentos, la situación de desnutrición en el contexto donde estamos llevando el análisis y prestamos atención a nivel nacional, a nivel de la familia, a los distintos estudios, a los informes nacionales, a las estrategias y programas nacionales, a las investigaciones publicadas, los datos secundarios y su revisión que nos permiten tener información valiosa con respecto al sistema y la situación nutricional en un contexto determinado. Y del lado derecho podemos ver el aspecto técnico del análisis donde utilizamos la herramienta Cost of the Diet para estimar el costo mínimo de una dieta nutritiva y si ese costo es asequible o no. Y hacemos esto utilizando eh, datos vinculados con el precio de los alimentos y de gastos. Esta es un proceso que se basa mucho en consultas y tratamos de involucrar a los distintos actores en los distintos sectores, el sector de salud, el sector de la educación, el sector de la cultura, quien sea que sea relevante en este contexto y precisamente que pueda tener una influencia en los resultados de la nutrición y la desnutrición en el país, por lo cual promovemos un proceso basado en consulta y esto nos permite identificar puntos de entrada y posibles intervenciones y al final hacemos el modelo de estas intervenciones para ver su posible impacto en mejorar el acceso y la asequibilidad de una dieta nutritiva. Siguiente diapositiva, por favor. Este es un resumen con respecto a los aspectos analíticos que describí en la diapositiva previa. Un resumen del proceso paso a paso de los cálculos de asequibilidad, de
Cost of the Diet para los objetivos de este marco analítico. En la primera etapa, utilizamos datos con respecto a los alimentos disponibles a nivel local, tomando en consideración los precios de mercado, y luego vemos y comparamos con las fuentes de datos que usamos, pero se prioriza el uso de datos secundarios, y en la segunda etapa importamos estos datos al software para precisamente optimizar las combinaciones de alimentos y modelar las dietas. En la tercera etapa va a ser para obtener las combinaciones más costosas mínimas de alimentos que para cubrir los requerimientos nutricionales. Y en la cuarta comparamos estos costos calculados de la dieta a los gastos en alimentos para calcular la asequibilidad y las tasas de asequibilidad. En la última etapa, tomamos las intervenciones sugeridas, los sectores específicos para las intervenciones, y hacemos modelos en los software y dentro del software y fuera del software para mostrar el impacto para mejorar el acceso a una dieta nutritiva. Este es un resumen de alto nivel de los aspectos técnicos de la herramienta del Cost of the Diet en nuestro análisis. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, este es una muestra del modelo de familia que utilizamos dentro del análisis nutritivo. Tenemos individuos con base en el enfoque del ciclo vital. Entonces hemos tenido, entonces procuramos tener una referencia per cápita eh, bastante exacta y poder hacer modelos tomando en consideración individuos específicos en grupos objetivos que resultan vulnerables. Y entonces, tomando en consideración el enfoque de ciclo de vida, tenemos niños lactantes, niños en edad escolar. El niño en edad escolar, bueno, su edad va a incrementar dependiendo del contexto. También incluimos a niñas adolescentes o mujeres en lactancia y hombres adultos. Este es el modelo de familia que utilizamos en el análisis de la brecha, pero también se puede modificar ligeramente dependiendo del contexto en el que trabajemos. Siguiente diapositiva, por favor. Esto que pueden ver es una matriz que se mencionó anteriormente que muestra los distintos tipos de dietas que se calculan dentro del software por defecto, pero se resaltan en gris el tipo de dietas que son en las que se centra el análisis de brecha. Precisamente esto, parte de lo que ven aquí ya se ha cubierto por los amigos de Save the Children. Esto nos permite ver en comparación el tipo de dietas en que nos centramos en este análisis de reducir la brecha de nutrientes. Precisamente hay esta dieta donde se procura hacer énfasis en la necesidades de energía, pero en la dieta de micronutrientes. Esto cumple las necesidades de grasa, nutrientes y proteínas. En la dieta nutritiva se cumplen los tres macronutrientes aparte de los otros, y luego la dieta ajustada, que es relevante en términos del análisis de llenar la brecha, cuando ajustamos la dieta precisamente para poder incorporar alimentos que se consumen localmente en el área donde llevamos a cabo el análisis. Y esencialmente cumple con las necesidades de los macronutrientes, así como también toma en cuenta preferencias locales cuando se trata de los productos consumidos a nivel local. Se coloca aquí entre la dieta nutritiva y la dieta basada en hábitos alimenticios, porque es una dieta intermedia y toma en consideración las preferencias locales cuando se trata de los productos consumidos a nivel local, pero también cumple con los requerimientos nutritivos del individuo, cuando se toman en consideración macro y micronutrientes.
Luego, por último, tienes la dieta nutritiva con base en hábitos alimenticios que fue explicado por nuestro colega de Save the Children, que cumple con los 3 grupos de macronutrientes, así como los 13 macronutrientes, y refleja una dieta típica que incluye las preferencias de la población local. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, una vez que hemos calculado el costo mínimo de la dieta nutritiva, podemos prestar atención a la estimación de la asequibilidad o la no asequibilidad y que se pueden usar de forma intercambiada. Y esta diapositiva resume en el eje, se muestra los percentiles de gastos en alimentos por parte de las familias y en el eje de la Y se puede ver el costo mensual de la dieta nutritiva que se representa por la línea amarilla. Se proyecta contra el gasto de alimentos, el valor representado en términos de la población y luego la intersección aquí indicada por el círculo naranja muestra el punto crítico porque por encima son familias que están por encima del costo de esta dieta nutritiva que pueden pagarla. Ellos pueden cumplir con, no es un grupo en el que se centra en los programas que implementamos como agentes humanitarios. Sin embargo, las familias que están por debajo de la línea amarilla, las familias cuyo gasto de alimentos está por debajo del costo de la dieta nutritiva, son grupos de población de interés, porque allí podemos ver que ellos no pueden pagar el costo de una dieta nutritiva. Por lo cual, a través de esta comparación entre el costo de una dieta nutritiva y el gasto respectivo, algunas veces es también el consumo utilizado como un elemento vinculado con el gasto en alimentos, nos permite ver la proporción de familias que no pueden cubrir el costo de una dieta nutritiva. Si profundizamos en detalle, podemos ver el área gris, que es la brecha de no asequibilidad. Cuando prestamos atención a la profundidad y la extensión a donde está presente esta no asequibilidad en este grupo, es decir, familias que están más cerca del punto de intersección del centro de la línea de gasto, están un poquito mejor, son un poquito menos vulnerables que aquellas familias que están a la izquierda, más cerca del eje de las Y. Y. Precisamente esto es muy útil, esta es información muy útil para precisamente poder llegar a grupos más vulnerables con nuestros programas y para entender la profundidad de la no asequibilidad de una dieta nutritiva. Siguiente diapositiva, por favor. Y en esta diapositiva vamos a ver las intervenciones o el marco de modelos para intervenciones para reducir esta brecha. Hemos visto el cálculo de las dietas nutritivas, hemos entender la proporción de familias que no pueden cubrir estos costos calculados. Y entonces, ¿qué hacemos luego? Bueno, lo que hacemos es modelar las intervenciones. Nuevamente mencioné anteriormente, estas intervenciones son identificadas por los actores a través de un proceso consultivo, un enfoque con base en las consultas, y me gustaría señalar que no es exhaustivo, pero en esta diapositiva resaltamos usualmente los puntos de entrada que modelamos en este análisis de reducción de la brecha, así que comenzando del cuadrante en azul en la parte inferior, superior izquierda, procuramos incrementar el poder adquisitivo de esas familias a través de programas como transferencias de efectivo,
apoyo y programas de resiliencia y apoyo de medios de vida, eh, mejores prácticas de agricultura para tener mejores cosechas y intervenciones vinculadas con acuacultura y ganadería. Procuramos modelar parte de estas intervenciones dentro del software Cost of the Diet. Algunas se hacen fuera del software en Excel, pero tratamos de ver cuál es el impacto que puede tener en el poder adquisitivo de las familias a través de esas intervenciones para que puedan cumplir con esta dieta nutritiva. Luego, si vamos a la derecha, vemos intervenciones que se dirijan a individuos vulnerables, tales como complementos alimenticios, dirigidos, por ejemplo, a mujeres embarazadas o en lactancia o niñas adolescentes, donde prestamos atención al impacto de alimentos suplementarios para los bebés pequeños hasta los de 6 a 23 meses de edad. También hacemos modelos con respecto a los alimentos escolares, procurando incluir elementos alimenticios con densidad alimenticia y ver cómo cambian los hábitos alimenticios, los distintos platos que tienen distintas composiciones alimenticias. También hacemos modelos del impacto para lo que son elementos alimenticios fortificados y, y en la parte inferior del marco parte de los cuadrantes más grises, o sea, hacia la parte inferior, vemos intervenciones que procuran incrementar la disponibilidad de alimentos nutritivos a través de intervenciones con base en la agricultura, el impacto de la diversificación de cultivos, optimización de la cadena de suministros, intervenciones con base en el mercado, donde prestamos atención a las actividades de desarrollo del mercado y también el impacto de la reducción de pérdidas y finalmente en la parte de izquierda podemos ver el impacto de las intervenciones como incrementar el contenido nutritivo de los alimentos, los programas de fortificación a gran escala, la mejora del transporte y el almacenamiento, de comida fresca que es sensible a la temperatura, como alimentos, vegetales, legumbres, con este tipo de intervenciones. ¿Qué tipo de impacto este tipo de intervenciones tienen para mejorar la asequibilidad y el acceso a una dieta nutritiva? Esto es nuevamente, como mencionaba, esto no es exhaustivo, pero son el tipo de intervenciones que procuramos modelar en este análisis macro de la reducción de la brecha. Siguiente diapositiva, por favor. En esta diapositiva quiero mostrarles el análisis de la brecha que prioriza el uso de información de datos secundarios. Como pueden ver en la izquierda, este es el tipo de datos que nos apalancamos para obtener el precio de los alimentos, utilizando fuentes principales como los índices de precios de consumidor, donde podemos tener una lista amplia de alimentos y sus precios, o en otros contextos utilizamos estudios de medición de estándares de vida o otros estudios a nivel nacional que miden el consumo de familias en otros contextos hemos utilizado datos disponibles de los seguimientos de mercados que hace el Programa Mundial de Alimentos. Si hay otras fuentes de datos primarias, pero si no hay acceso y si no hay una lista amplia de alimentos para poder hacer análisis, procuramos entonces apelar a la recolección de datos primarias. Del lado derecho también pueden ver fuentes de datos secundarios para extraer los valores de gasto de alimentos. Esto lo utilizamos para las estimaciones de asequibilidad. Algunas fuentes de datos pueden ver que se sobreponen entre sí, pero pueden utilizarse para ambos propósitos.
para el cálculo de precios de alimentos y para el gasto. Siguiente diapositiva. Entonces, esta es nuevamente una diapositiva que muestra el tipo de fuentes de datos que utilizamos para identificar los alimentos disponibles a nivel local y alimentos tabú que mencioné anteriormente. Las dos típicas dietas en las que nos centramos es la dieta energética y la dieta ajustada nutritiva. Entonces, ¿cómo identificamos los productos eh, básicos en una localidad? Bueno, precisamente tenemos informantes clave, hacemos entrevistas. Precisamente en las consultas que hacemos en los países, también podemos ver, como vimos en la diapositiva anterior, prestamos atención a los estudios de consumos de las familias o de gastos, los estudios sobre producción nacional de alimentos, los datos que provee el ministro de Agricultura, los estudios que lleva a cabo el Programa Mundial de Alimentos sobre la seguridad alimentaria. Esto nos permite identificar cuáles son los elementos que se consumen a nivel local. Yo creo que se mencionó anteriormente que la dieta nutritiva con base en ajustes de- de alimentos locales excluye lo que se consideran alimentos tabú. Y utilizamos estas fuentes para identificar cuáles son estos alimentos. Siguiente diapositiva, por favor. Esta es una matriz que compara las similitudes y diferencias entre el los enfoques que son utilizados por Save the Children y el Programa Mundial de Alimentos utilizando esta misma herramienta de Cost of the Diet en términos de los datos de precios. Algunos de estos contenidos en la columna de la izquierda van a ser un poco repetitivos entre la presentación que dio la gente de Save the Children, pero créanme, voy a resaltar las diferencias, así que presten atención. La lista de alimentos y los datos de precios en el enfoque que mencioné, nosotros priorizamos el uso de datos secundarios, usualmente datos de representación a nivel nacional, pero si no está disponible, entonces nosotros acudimos a la recolección primaria de datos y Save the Children utiliza Cost of the Diet a nivel más localizado, centrado en las áreas que están evaluando el área de interés. Ellos usan una lista amplia, exhaustiva de alimentos y algunas veces información de sistemas de acción temprana y dependiendo del alcance del análisis que se mencionó, el método de Save the Children se centra más en zonas de medios de vida, distritos, mientras que nuestro análisis del marco se conduce a nivel nacional y hay una solicitud. Por ejemplo, si hay una solicitud de un programa en una localidad específica, lo hacemos entonces diferente, pero nuestro alcance normalmente es a nivel nacional. Y el familia tipo que utilizamos para nuestro marco de análisis es, es una familia típica modelada que mencioné anteriormente, que representa individuos en distintas etapas del ciclo de vida, con una familia típica de 5 miembros, mientras que en el caso de Save the Children, ellos reflejan la familia típica en el área que ellos están evaluando en ese momento. Y en términos de la dieta calculada, la dieta por defecto que está en el software disponible versus la que nosotros calculamos. Entonces nosotros nos centramos en la dieta para cumplir con los requerimientos energéticos y en la modificada con base en los elementos disponibles a nivel local. En términos del gasto, nosotros utilizamos gastos para entender el gasto y se hace este cálculo fuera de la software en Excel, pero en Save the Children el enfoque calcula la no asequibilidad dentro del software, a diferencia de nosotros, y toma en consideración los datos económicos sobre las familias. En términos de la aplicación y para qué se usa,
este software de Cost of the Diet y sus resultados para el Programa Mundial de Alimentos, nosotros usualmente lo utilizamos para informar a las políticas nacionales, para precisamente promover eh, procesos de planificación a nivel estratégico en los países y también para el diseño de programas, mientras que en Save the Children ellos se centran en informar a los objetivos de programas específicos como calcular el valor de las transferencias de efectivo, para el diseño de programas también, para propósitos de promoción, de defensa o de alertas tempranas. Y en la siguiente diapositiva voy a mencionar los ejemplos de este marco de análisis para objetivos programáticos y para qué se han usado los resultados. El, en el caso del análisis que se llevó a cabo en Etiopía, se utilizó para determinar el valor de transferencias de los vouchers para alimentos frescos y este programa esto se localizó en una parte de Etiopía y los valores que nos permitió obtener el software permitió calcular el valor de estas transferencias. Y y lo que es la cesta de gasto mínimo. Y esto se verificó con los valores del software Cost of the Diet y esto se hizo a través del análisis de reducción de la brecha. Luego en Haití, en el sur de Sudán, Cost of the Diet permitió informar el valor de la transferencia en estos programas de prevención. Y finalmente, en Mozambique, hemos utilizado Cost of the Diet y sus cálculos y la canasta alimenticia para precisamente promover la adición de fuentes de alimentos animales a los platos de los alimentos escolares que eran más basados en vegetales. Estos son usos específicos de cosas de diet. Vamos a la siguiente diapositiva. Estos también son otros ejemplos de alto nivel de cómo estos resultados de este marco de análisis de reducción de la brecha también han permitido la transformación de sistemas y de políticas y objetivos de promoción en Pakistán, Tajikistán y otros países. Nos ha ayudado a diseñar políticas y sistemas nutritivos a nivel nacional y subnacional en algunos contextos que mencioné anteriormente. Este análisis de reducción de brecha es un proceso de consultas que involucra a distintos actores de distintos sectores, así que utilizamos esta plataforma como una oportunidad para brindar apoyo a la participación en el diseño de políticas ya existentes y nuevas, y en algunos contextos como Etiopía, Indonesia y Pakistán, y también se ha utilizado para ayudar a los programas de asistencia humanitaria y también nos apalancamos en este proceso de consultas para alinear las estrategias a través de marcos multiactores para precisamente tener mejores resultados. Dentro del Programa Mundial de Alimentos también utilizamos estos resultados para informar a los países y ayudar a los procesos de diseño de estrategias de planificación. Siguiente diapositiva. Estos son enlaces que han sido incluidos como recursos para que ustedes puedan profundizar información con respecto a este marco de reducción de la brecha e informes que se han publicado sobre más de 30 países. Y es aquí en estos enlaces donde pueden acceder a esta información. Esta es mi última diapositiva. Marina, tienes la palabra nuevamente. Muchas gracias. Fue una presentación muy interesante, llena de información. Tenemos tantísimas preguntas en la casilla de preguntas y respuestas. Así que voy a comenzar con algunas de ellas y con un conjunto de preguntas para Lili y Aureliano que han sido publicadas en el chat. Así que voy a leerlas en este momento para ustedes. Entonces, la primera es,
tiene que ver con la presentación de la herramienta Cost of the Diet. Tienen datos a nivel nacional precargados y si están actualizadas. No sé si Lili quisiera comentar al respecto. Sí, no sé si esto está relacionado con la composición de los alimentos, pero bueno, dentro de Cost of the Diet tenemos 3.500 alimentos en las bases de datos y estas son bases de datos provenientes de distintas fuentes, algunas fuentes de datos de alimentos globales, algunas a nivel regional, algunas a nivel nacional. Entonces, para muchas veces lo que vemos es que vemos composición de alimentos que coincide, pero también se pueden agregar alimentos al software cost of the diet, por ejemplo, alimentos que son específicos del área donde están. No tenemos una forma de cargar tablas completas. Por ejemplo, si ustedes tienen una tabla completa de alimentos a nivel nacional, en este momento en el software es algo que vamos a explorar en el futuro, pero sí pueden ir cargándolo de forma individual. Y si tienen y como ya tenemos muchos alimentos allí, quizás van a encontrar algún alimento que representan parte de los alimentos que ustedes están buscando. Gracias. La siguiente pregunta es, ¿tienen alguna intención de agregar parámetros de sostenibilidad a este análisis y el potencial para utilizar estos datos? No estoy segura de a qué hace referencia con los parámetros de sostenibilidad. En términos de, en cuanto a lo que son los cambios conductuales, hay muchos datos que están allí en Cost of the Diet que permiten identificar este tipo de alimentos poco utilizados o subutilizados. Y, por ejemplo, hay muchos datos, mucha información en el software Cost of the Diet que utilizamos cuando queremos diseñar programas para cambios conductuales en términos de alimentos. Es parte de la información que se puede combinar para llevar a cabo otros análisis. Gracias, Lili. Y si la persona que formuló la pregunta estaba tratando de, si quiere la persona que formuló la pregunta quiere aclarar un poco a lo que hacía referencia con respecto a los parámetros de sostenibilidad. Bueno, había otras preguntas que queríamos responder en vivo. Diane, ¿me puedes ayudar para leerlas? Hay una para allá. Si, si, bueno, que tiene que ver con los hábitos alimenticios que incrementan el costo. Había muchas preguntas precisamente con respecto a esto, a la dieta diseñada y a la dieta que toma en consideración los hábitos alimenticios. Aureliano, gracias, Diane. Sí, para todas las evaluaciones, para todas las evaluaciones que se llevan a cabo con Cost of the Diet, las dietas que toman en consideración los hábitos alimenticios, el costo siempre es más alto que la dieta nutritiva, que no toma en consideración estos hábitos alimenticios. Lo que voy a tratar de explicar y que expliqué en una de las diapositivas con respecto a la dieta nutritiva, se toman en consideración en los alimentos que están disponibles en el mercado. Entonces, cuando tienes que llevas a cabo un estudio de mercado en 6 u 8 mercados para la dieta con preferencia alimenticia, se toman en consideración los hábitos alimenticios, tomando en consideración los datos primarios obtenidos a nivel de las familias. Cuando se va a cada aldea, observan cuál es la frecuencia de los hábitos alimenticios y se verifica con la discusión de grupos focales y es allí donde obtenemos toda la información con respecto a los hábitos alimenticios, qué, qué alimentos se consumen en grupos etarios específicos y es donde tenemos allí, donde observamos las limitaciones que tienen que ver con los hábitos alimenticios que terminan incidiendo en un incremento del costo
de este tipo de dieta basada en hábitos alimenticios en comparación con la dieta nutritiva. Tomando en consideración estos alimentos que están disponibles en el mercado, pero no toma en consideración esto, precisamente. ¿Pudiera agregar algo yo? Sí. Debido a que el costo de la dieta, cost of the diet precisamente procura optimizar los costos y presta atención a la forma más económica para poder cumplir con esta dieta nutritiva. La oradora se ha muteado. Perdón, no sé cómo me silencié. Ajá, decía. Entonces, sí, el cost of the diet precisamente presta atención a los alimentos que están disponibles y procura identificar el costo más bajo. Las limitaciones, por ejemplo, uno normalmente le dice al software, bueno, dame la dieta que me dé el valor económico con base en estos alimentos. El software eh, identifica las fuentes de nutrientes más económicas y precisamente, y, bueno, ya entonces tienes, qué sé yo, alimentos preferidos o no, pero hay alimentos muchas veces de estos de bajo costo que son alimentos que a las personas no les gusta consumir. Entonces, precisamente, normalmente la dieta nutritiva precisamente es la forma más económica de cumplir con los nutrientes. Sin embargo, precisamente la dieta basada en hábitos alimenticios, entonces hay alimentos que quedan excluidos debido a los hábitos de las personas y precisamente es allí donde incide la diferencia. Y esas limitaciones, precisamente el software tiene que entonces buscar otras fuentes de nutrientes distintas a estos alimentos económicos porque no coinciden con los hábitos alimenticios y es allí donde se produce el incremento de costos. Yo sé que había otra pregunta que había sido formulada que tenía que ver con preferencias personales. Sí, gracias, Lilian. Aurelio, Marina, ¿quieres responder la pregunta con respecto al marco de análisis y las fuentes de datos secundarios? Sí, yo dije que iba a responder a esta pregunta en vivo. Sí, se viva. Sí, estaba respondiendo varias preguntas por escrito. Entonces, ¿cómo es el uso de los datos secundarios? Bueno, en términos de los precios, nosotros tratamos de recurrir a los datos más recientes. Nosotros, por ejemplo, si vamos a hacer un análisis vinculado con lo que ocurrió en septiembre, tenemos que ver a los datos de septiembre. Pero como podemos saber, para estimar la no asequibilidad, utilizamos datos de gastos familiares y estos no son muy frecuentes. Estos conjuntos de datos normalmente los estudios se hacen cada 5 años o cada 2 años si son más frecuentes. Entonces, en esos casos, hacemos lo que denominamos un ajuste de inflación, por lo cual ajustamos el- los datos de los gastos en alimentos a los precios en un momento determinado y hacemos el uso de estos ajustes y es la forma de actualizar. Quizás no es una metodología recomendada, pero si no hay datos disponibles recientes, es la forma en la que nosotros llevamos a cabo el ajuste. Para los precios de los alimentos, siempre tenemos que servirnos de precios recientes. Gracias. Marina, ¿quieres ir entonces con la información con respecto al repositorio central? Bueno, creo que Aurelian y Lili presentaron durante la sesión de Cost of the Diet información con respecto a los recursos. Hay muchos recursos vinculados sobre Cost of the Diet en el sitio web y el enlace está en la presentación. Y Lili, Aurelian, quisieran mencionar algún otro tipo de fuente de información o repositorio disponible. Sí, para aclarar.
hay 2 sitios web de Cost of the Diet que van a encontrar porque estamos haciendo transición de un sitio web a otro, por lo cual se pueden encontrar con 2 sitios web diferentes. Estamos compartiendo el más nuevo que es el que vamos a utilizar en lo sucesivo, pero también está el viejo, como dije, que está todavía disponible, pero que vamos después a desmontar de la web, porque precisamente concentremos todos los recursos en este sitio nuevo. Vamos a continuar agregando contenido en las siguientes semanas y eso se va a compartir y está allí en la diapositiva. Allí pueden acceder. Gracias, Lili. Rápidamente, hay 2 preguntas que no han sido respondidas porque quizás faltaba un poco de claridad. Hay una pregunta en las kilocalorías y los requerimientos de kilocalorías que si eran 2100 o 2100 o 2350. En cuanto a las kilocalorías requeridas, tienen, por ejemplo, las mujeres embarazadas o en lactancia requieren más kilocalorías, creo que es 280 para las embarazadas y 450 para aquellas que están en lactancia, pero ellas requieren más kilocalorías y los niños que uno tiene que tener en consideración que Cost of the Diet va a hacer los cálculos de forma automática con base no solamente en kilocalorías, pero también en micronutrientes, en requerimientos de micronutrientes, dependiendo de los tipos de individuos. Y la siguiente pregunta tenía que ver con MCT y las transferencias de efectivo que tienen que ver con las mujeres y los niños hasta 24 meses. En cuanto a los 1000 días, tiene que ver con la duración para cualquier programa y estamos esperando ver cambios en los resultados nutricionales con base en la evidencia. Hay muchos proyectos que están utilizando CBA para la nutrición y este parámetro de los 1000 días para observar el impacto de la reducción de la desnutrición y de el frena de crecimiento por malnutrición. Ahora yo te voy a dar la palabra a Diana para el cierre formal de la actividad. Bueno, vamos directamente a cerrar la actividad. No hay más preguntas a ser respondidas. Kate, si puedes compartir la última diapositiva, vamos a enviar estas preguntas de feedback para que las puedan responder, porque queremos entender en qué están interesados y si hay algún aspecto en el que podamos ayudarles de forma más específica. Se nos acabó el tiempo, sin embargo, si ustedes pueden responder la encuesta que les vamos a enviar, muy bien. Siguiente diapositiva. Entonces, si ustedes pueden hacernos saber si ustedes planean utilizar Cost of Diet, esta herramienta. Siguiente diapositiva. Bueno, la conclusión para cerrar. Les presentamos hoy 2 enfoques distintos, 2 metodologías, Cost of the Diet y la reducción de la brecha o Field the Nutrient Gap. Precisamente esto nos permite ver cuál es el costo de una nutrición saludable y se pueden utilizar estas metodologías para desarrollar una estrategia y qué se puede hacer a nivel individual, qué se puede hacer a nivel nacional, precisamente cómo utilizar esto para análisis, para planificación, formulación de políticas. Claramente hay mucho que aprender y no duden en comunicarse con nosotros para obtener información más detallada. Sí, y quisiera mencionar otras cosas. Espero que haya sido de utilidad este seminario web y el último seminario web que vamos a tener pronto tendrá lugar en 6 de diciembre y se va a tratar de la herramienta Nutval. Así que le pedimos a ustedes que estén atentos
y nosotros vamos a pedirle feedback sobre cómo utilizar o cómo mejorar la herramienta. Queremos que la exploren. También voy a colocar información disponible sobre la publicación que tenemos sobre las preguntas frecuentes. Estamos incluyendo aquí en el chat, precisamente tenemos estos recursos. Queremos agradecer a todos los facilitadores, Marina, Aurelia, Viva. Gracias a nuestros traductores el día de hoy, Carmelo, Rashid y Tim. Y gracias a Sanja y a los otros organizadores por hacer esto posible el día de hoy. Muchas gracias. Son las 4:31 en Francia. Bueno, yo les deseo un buen resto del día. Muchas gracias por estar el día de hoy. Hasta luego.